Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo tutorial. Hoy traigo un diseño que está muy bonito, perfecto para regalar a alguien especial en una ocasión muy especial también. Y son pulseras, mira, son pulseras tejidas en dos colores, perfectas para regalar a alguien especial, para compartir entre parejas, a tu mejor amiga, a algún familiar. Acá te muestro un poco mejor, es un diseño muy bonito, precioso, fácil y con una explicación como siempre, paso a paso. Te doy la bienvenida, mi nombre es Ana, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, también dale like a este video y también puedes dejar saber en los comentarios si te gustan este tipo de diseños. Ahora sí, no siendo más, vamos a comenzar. En este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros, dos hebras de 50 centímetros cada una en dos colores diferentes. También utilizaré un dije y un corazón de acrílico. Para comenzar me voy a quedar con una de las hebras de hilo y con el dije. Tomo la hebra de hilo, la doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos, con mis dedos girando hacia arriba adelgazo la punta. Corto aquellas que quedan un poco deformes y listo. Las uno muy bien entre sí y las paso a través de uno de los agujeros que tiene el dije de abajo hacia arriba. Jalo completamente hasta que se forma esta pequeña argolla. A través de ella paso nuevamente las puntas del hilo. Jalo muy bien y listo. Aquí realizo un nudo sencillo, el cual ajusto muy bien de esta manera y así me debe de quedar. Esto mismo lo repito en el otro lado con la otra hebra de hilo, exactamente igual de como yo te acabo de explicar. Como puedes notar, las dos hebras de hilo que estoy utilizando son de dos colores diferentes, pero que combinan entre sí. Muy bien, entonces aquí estoy realizando ya lo mismo que te expliqué en el otro lado que ya hicimos. Ajusto nuevamente muy bien, realizo un nudo sencillo, lo ajusto muy bien y listo, me quedaría así. Esto lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Tomo las dos hebras de hilo de color azul que tengo ya fijas y a través de ambas hebras de hilo paso el corazón de acrílico. Yo elegí el corazón con el centro en un tono fucsia, pero tú puedes elegirlo en el mismo color del hilo que estás utilizando. Voy a unirlo ahora al nudo que había realizado previamente. Y voy a sujetar todo nuevamente con mis manos para realizar otro nudo sencillo al lado de donde pasé el corazón de acrílico. Voy a ajustarlo muy bien y cuando ya lo tenga listo, fijo nuevamente esto a mi mesa de trabajo. Para continuar con el diseño voy a tomar otra hebra de hilo. Esta es de 60 centímetros, la cual doblo por la mitad para pasar por debajo de los hilos centrales. Para hacerlo más fácil voy a tomar las dos puntas de esta hebra de hilo y la paso uno por debajo y el otro por encima de los hilos. La ubico en todo el centro. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma y comienzo a jalar hasta que quede completamente ajustado. Ahora tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales. Aquí formo una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos por la orejita, jalo, ajusto muy bien y me queda formado un nudo plano completo. Repito lo mismo, formo la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos por la orejita, jalo y listo. Formo la Q con el hilo de la izquierda, el de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo, ajusto y aquí formo el segundo nudo plano completo. Aquí lo repito por tercera vez. Como puedes ver, el patrón es exactamente el mismo. Continúo de esta forma hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Si quieres convertir la bisutería como una oportunidad de negocio para ti y generar ingresos, yo te enseño cómo hacerlo.
En mi curso El rentable negocio de la bisutería creativa, yo te enseño a crear tu marca, cómo vender, cómo encontrar ese cliente ideal. Te dejo más información abajo en la descripción de este video. Continúo entonces realizando nudos hasta completar 5 centímetros. Cuando ya lo haya completado, corto los hilos que me sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo. Como puedes ver, es un diseño súper fácil y también queda muy bonito. Vas a poder combinar los colores que más te gusten, así también como el dije. Cuando ya haya terminado esta parte, voy a realizar otro nudo sencillo donde finalicé el último nudo plano que realicé. Voy a ajustarlo muy bien y me debe de quedar de esta manera. Y desde donde finalicé el último nudo hacia el extremo voy a dejar una medida de 7 centímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y también corto aquellos hilos que me sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y ya aquí he terminado la primera mitad de la pulsera. Ahora voy a realizar exactamente lo mismo que te acabo de mostrar en el otro lado. Lo único es que aquí no utilizaremos un corazón, sino simplemente el tejido con otra hebra de 60 centímetros e inicio aquí los nudos planos dejando la misma medida de 5 centímetros. Y este hilo va a ser del mismo color del hilo guía, que es rosado. Cuando ya lo haya completado, nuevamente corto los hilos que me sobran, quemo y pego y realizo también el nudo sencillo al finalizar el último nudo plano y realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Aquí puedes ya detallar un poco mejor lo que son las medidas. En total me van a quedar todo de 13.5 centímetros y si medimos el centro con el dije y el corazón, más o menos equivale a 3 centímetros, más o menos. Esto es para que te guíes en las medidas que estoy utilizando. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cerrarlo. Para cerrar esta pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Entrelazo los hilos de la pulsera de esta manera. Tomo la hebra de hilo de 20 centímetros, doblo una de sus puntas y esto lo ubico por encima de los hilos de la pulsera. Y aquí comienzo a realizar el nudo barril. Si no conoces cómo hacer esta técnica, te comparto un video explicado paso a paso de cómo hacerla para que la puedas hacer rápidamente y de una forma profesional. Aquí termino de ajustar el nudo barril para que me quede bien esta parte y aquí ya puedo cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Y recuerda que si quieres emprender en el mundo de la bisutería, tengo un curso donde yo te enseño cómo hacerlo desde cero, paso a paso. Y listo, aquí ya está terminada y finalizada nuestra linda pulsera que te traje en el día de hoy. Un diseño perfecto para que puedas hacer compartir entre parejas, entre amigos, entre familiares. Y puedes hacerlo acompañándolo de una preciosa tarjeta con un mensaje lleno de mucho significado. Espero que hayas aprendido muchísimo en el día de hoy. Como siempre es un gusto poder traerte este tipo de ideas que van a servir mucho para que las puedas vender y generar ingresos o, por qué no, para regalarle a alguien especial. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.